Me sentaron sola en una mesa apartada en la boda de mi nieta. Nadie se dignó a mirarme hasta que el juez preguntó quién financiaba el evento. Me levanté, todos me vieron. Sonreí. Yo. Nunca pensé que la sangre pudiera doler tanto. No en el cuerpo, sino en el alma. Porque cuando te hiere un extraño, hay distancia. Hay explicación. Pero cuando el daño viene de aquellos que criaste, que abrazaste cuando tenían fiebre o pesadillas, entonces no hay consuelo. Solo queda una herida que supura silenciosamente cada vez que te dicen con sus actos, ya no perteneces aquí. Mi nombre no es importante, pero he sido muchas cosas: hija, esposa, madre, abuela, y últimamente un estorbo. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que la familia giraba en torno a mi mesa, a mis consejos, a mis esfuerzos. Trabajé incansablemente para que mis hijos tuvieran lo que yo no tuve: oportunidades, educación, estabilidad. Incluso cuando mi esposo falleció, seguí adelante sin llorar mucho, sin descansar lo suficiente. Porque había que mantenerlo todo en pie. Y lo hice. Mi hija mayor, Clara, siempre fue la más distante. Inteligente sí, ambiciosa también. Pero parecía que cada gesto de cuidado mío le molestaba, como si la maternidad fuera una deuda que ella jamás aceptó. Con los años, la relación se volvió más formal que cercana. Me llamaba solo en cumpleaños, me consultaba temas prácticos, y poco a poco empezó a decidir sin mí lo que antes era compartido, dónde pasar las fiestas, qué se celebraba y con quién. Cuando nació mi nieta, Camila, creí que todo cambiaría. Me aferré a ella con la ternura desesperada de quien quiere volver a sentir que importa. La cuidé tantas veces que podría haber escrito un diario con cada una de sus primeras palabras. Pero Clara siempre puso una barrera. Me recordaba, con una sonrisa afilada, que yo era la abuela, no la madre. Que mi papel era ayudar, no influir. Me dolía. Pero lo aceptaba. Por Camila. Los años pasaron y la distancia creció como una hiedra venenosa. Ya no me pedían opinión, solo favores. ¿Podías ir a recoger a Camila? ¿Podías prestarnos algo para tal cosa? ¿Nos ayudas con esto o con lo otro? Y siempre decía que sí. Porque era mi familia. Porque prefería ceder a ser señalada como la complicada. El desprecio no siempre llega gritando. A veces se instala lentamente. Como cuando dejan de mirarte a los ojos. Como cuando organizan eventos y te avisan de último momento. Como cuando hablas y nadie te escucha. Yo lo sentí cada vez que Clara me corregía en público. Cada vez que Camila evitaba sentarse a mi lado por estar con sus amigas. Y aunque me juraba que no me afectaba, llegaba a casa a llorar a oscuras. Pero lo que más me dolió fue el olvido. El silencio. Esa invisibilidad que solo se reserva a los muebles viejos, están ahí, pero nadie los mira. Cuando anunciaron la boda de Camila, me enteré por una publicación en redes sociales. Sin llamada previa. Sin una invitación formal. Solo un post con corazones y un deseadnos suerte. Y ahí entendí que mi lugar en esa familia era el que ellas decidieran darme, no el que yo creía merecer. Al poco tiempo me llamaron para preguntarme si podía apoyar con algunos gastos del evento. El salón, la comida, el DJ. Nada fuera de lo común, me dijeron. Después de todo, tú siempre has estado ahí. Y sí, estuve. Siempre estuve. Firmé los cheques, porque aún conservaba la esperanza, tan ingenua, de que un acto de generosidad despertara gratitud. Pero lo que despertó fue la certeza de que me estaban usando. El día de la boda llegó. Me vestí con cuidado como si fuera a una guerra de sonrisas forzadas. Llegué temprano. Me recibió un joven que no conocía, que me señaló una mesa al fondo, al lado de la salida de emergencia. Nadie vino a saludarme. Nadie me presentó. No había nombre en mi sitio. Me senté sola, tragándome la humillación como quien mastica vidrio. Observé cómo Clara sonreía con elegancia. Cómo Camila brillaba con su vestido blanco. Y pensé con una tristeza tan antigua como los huesos, ya no soy parte de esto. Ya no me necesitan. Ya no me quieren. Y sin embargo allí estaba yo. Yo que pagué el banquete.
Yo que recogí a Camila de la escuela durante años. Yo que velé a mi esposo sola mientras ellas estaban de viaje. Yo que nunca falté a ningún cumpleaños. Me senté erguida mientras la música sonaba, mientras las copas tintineaban y las risas me ignoraban. Pero sabía algo que ellos no sabían aún. La factura del evento, el salón, la carpa, la decoración, estaba a mi nombre. Todo estaba a mi nombre. Y ese detalle, pequeño pero poderoso, se convertiría en mi único acto de dignidad. Ese día, entendí que a veces el amor se vuelve veneno cuando no se corresponde. Que hay que soltar aunque duela. Que incluso una madre tiene derecho a decir, basta. Y aunque me sentaron sola, esa no sería la última palabra. El salón estaba iluminado como un cuento de hadas. Guirnaldas de luces cálidas colgaban del techo como estrellas, y las mesas rebosaban de flores blancas y doradas. Todo parecía perfecto, al menos para quienes estaban sentados en las mesas principales, donde las copas eran de cristal y las sonrisas de compromiso. Yo, en cambio, estaba al fondo. En una mesa sin nombre con una silla coja y servilleta de papel. Me miré las manos. No temblaban, pero me sentía frágil, como una copa fina a punto de astillarse. Había pagado ese banquete, pero lo había hecho en silencio, porque todavía me aferraba a la ilusión de pertenecer. Pensé, tal vez no me pusieron en la mesa principal por un descuido. Una parte de mí aún buscaba excusas para justificar lo injustificable. Entonces llegó el brindis. Todos los invitados se levantaron. Las luces bajaron. El prometido, un joven correcto pero sin mayor profundidad, tomó el micrófono para decir algunas palabras. Agradeció a sus padres, a los padrinos, al wedding planner. Después le pasó el micrófono a Camila. Y ahí ocurrió. Camila, mi nieta. Mi niña. La que cuidé cuando Clara salía a reuniones, la que dormía abrazada a mi brazo, la que una vez me prometió que cuando se casara, yo caminaría con ella hasta el altar si su papá no podía. Esa misma Camila se paró con la copa en alto y dijo, con una sonrisa radiante: quiero brindar por mi verdadero padre, el que siempre estuvo, el que me crió, me acompañó a mis recitales, me enseñó a conducir. El que nunca me abandonó. Él es el único que merece ese título y gracias a él soy quien soy hoy. Gracias, Enrique. Y lo miró. Enrique, el segundo esposo de Clara, se puso de pie emocionado. Camila lo abrazó como si fuera su único refugio. La gente aplaudió. Algunos se limpiaron las lágrimas. Fue un momento emotivo, sí. Pero también fue una puñalada. Porque ese brindis no fue solo para Enrique. Fue un mensaje para mí. Una declaración pública de que yo, la madre de su madre, la que tantas veces la cuidó cuando Enrique ni siquiera existía en su vida, no significaba nada. Que todos mis años de esfuerzo podían ser borrados con una frase ensayada. Me quedé sentada. No podía moverme. Sentí que todos los ojos se posaban en mí, no con lástima, sino con indiferencia. Como si estuviera de más. Como si me hubieran dejado de escribir en el guión de esta familia, y yo no me hubiera enterado. Ese fue el momento exacto en que algo se quebró dentro de mí. No fue rabia, al menos no todavía. Fue otra cosa, un hueco helado. Un vacío que empezaba en el pecho y se extendía por la garganta, impidiéndome tragar. Me dolió más que cualquier grito, más que cualquier reclamo. Porque fue silencioso. Elegante. Imposible de responder sin parecer dramática. Camila no me miró ni una sola vez mientras hablaba. Como si no existiera. Como si yo nunca hubiera sido parte de su historia. Y Clara, desde su asiento, me observó brevemente. Había algo en sus ojos, una especie de triunfo silencioso, como si por fin se hubiera salido con la suya. Porque eso fue lo que entendí en ese instante, que no había sido un error. Me habían relegado a propósito. Clara había diseñado ese evento como una afirmación de su propia narrativa, una en la que yo era solo un pie de página. Y yo, tan dispuesta a dar, a perdonar, a sostener, era ahora la espectadora de mi propia desaparición. Me levanté lentamente. Caminé hacia el fondo del salón, donde el juez civil se preparaba para firmar los documentos. Me acerqué con calma, aún con el corazón en carne viva.
Y cuando preguntó en voz alta quién financiaba la ceremonia, su voz resonó como una campana de juicio. ¿Quién asumió los costos de este evento?, preguntó con formalidad. Entonces todos me miraron. Yo, que había estado invisible toda la noche, de pronto existía. Me enderecé, limpié con dignidad una lágrima que no pensaba esconder y dije en voz clara: yo. El silencio que siguió fue el mejor aplauso que jamás recibí. Esa noche no dormí. Regresé al hotel sola, sin una sola llamada, sin un gracias, sin siquiera un mensaje preguntando si había llegado bien. Me senté en la orilla de la cama, descalza, con los pies hinchados y el vestido todavía puesto. Me quedé ahí horas, viendo cómo el amanecer filtraba su luz tibia por la ventana. Y en ese silencio encontré la verdad. Por años había tratado de tapar los vacíos con comprensión. Había justificado desplantes con frases como: mi hija está estresada, Camila es joven, ya entenderá, o quizás fui yo, quizás no me comuniqué bien. Pero lo que sucedió esa noche no fue un malentendido, fue un mensaje deliberado. Me estaban sacando de sus vidas de forma elegante, educada, disfrazada de madurez emocional. Y yo, en mi afán de no causar conflictos, me había dejado borrar con una sonrisa. Recordé todas las veces que tragué mi tristeza por no hacer sentir incómoda a Clara. La primera vez que me excluyó de una reunión familiar con la excusa de que eran solo amigos del trabajo. La vez que no me avisó que Camila se graduaba porque pensó que ya lo sabía. Y todas esas veces que me llamaban solo cuando necesitaban algo: dinero, apoyo, guarderías improvisadas. Yo estaba ahí para servir, no para existir. Esa fue la grieta. Pero el punto de quiebre llegó la mañana siguiente, cuando vi la publicación de Clara en redes sociales, una foto de ella con Camila y Enrique, con la frase: gracias a los que realmente estuvieron. Mi verdadera familia. Los de siempre. Los de siempre. Esa frase me destruyó. Porque si alguien fue constante, fui yo. Cuando Clara cayó en depresión después de su primer divorcio, fui yo quien cuidó a Camila. Cuando Enrique apareció con sus consejos baratos y su necesidad de figurar, fui yo quien cayó para no generar tensión. Fui yo quien puso el dinero de la universidad, quien les ayudó con la entrada para la casa, quien hizo préstamos a su nombre para que pudieran salir adelante. Yo. La que no encajaba en la foto. Me vi reflejada en mi madre, en todas esas mujeres de nuestra familia, que fueron útiles hasta que dejaron de ser necesarias. Olvidadas, ignoradas, caricaturizadas como difíciles o dramáticas cuando intentaban exigir respeto. Y me pregunté: ¿cuánto más voy a dar para que me quieran? La respuesta fue clara: ya no más. Fue un pensamiento crudo, como una aguja perforando carne dormida. No era rabia. Era algo más profundo. Una claridad helada, como el instante justo antes del llanto, cuando uno sabe que no hay retorno. No me iban a pedir perdón. No lo esperaban. No lo consideraban necesario. Y eso lo cambió todo. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Por primera vez en años, no sentí vergüenza. Sentí dignidad. No por lo que me habían hecho, sino por lo que decidí no permitir más. Mi historia con ellas no había terminado, pero había cambiado para siempre. No volvería a poner mi paz en manos de quienes no sabían sostenerla. No sacrificaría mi dignidad por una silla en una mesa que me negaban cada vez con más descaro. Ese fue mi punto de quiebre. Y aunque dolía, dolía distinto. Dolía como sanar una herida mal cerrada. Como arrancar una venda y dejar que entre el aire. Era el comienzo de algo que aún no sabía nombrar, pero que se parecía muchísimo a la libertad. Nunca imaginé que el momento llegaría tan pronto. Pero llegó como suelen llegar las cosas inevitables, sin aviso y sin espacio para ensayos. Fue 2 semanas después de la boda. Clara me llamó con voz neutra, casi administrativa, para decirme que pasarían a buscar unos papeles que necesitaban para un trámite. Nada más. Ni un ¿cómo estás?, ni una mención al espectáculo del brindis. Nada. Dije que sí. Colgué. Y supe que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No más silencios diplomáticos. No más medias sonrisas. Esa sería la última vez que me vería como un personaje secundario en la historia de mi propia familia.
Preparé los papeles, sí, pero también preparé otra cosa, mi voz. Cuando Clara y Camila llegaron, entraron sin mirar demasiado. Camila se quedó cerca de la puerta, como si no quisiera tocar nada. Clara caminó directo hacia el comedor. No hubo abrazos. Ni siquiera un gesto amable. Fue como si estuviéramos cerrando un contrato frío sin emociones. Puse los papeles sobre la mesa. Luego me senté. Respiré profundo. Antes de que se vayan, dije con la garganta apretada, necesito decir algo. Clara levantó la vista con una ceja arqueada. Camila cruzó los brazos. El aire se volvió denso. Durante mucho tiempo comencé luchando por mantener la voz firme, he soportado desplantes, exclusiones, humillaciones sutiles. Me he tragado palabras para no hacerlas sentir incómodas. He estado ahí para ustedes como madre, como abuela, como apoyo incondicional y sin embargo, cada vez me siento más como una intrusa. Clara rodó los ojos. Camila giró la cara, incómoda. Pero seguí. El día de la boda fue el límite. No porque me sentaran lejos. No porque me ignoraran. Fue porque celebraron un evento en el que yo fui fundamental, financieramente y emocionalmente, y me trataron como una sombra. Y aún así, eso no fue lo peor. Hice una pausa. Mi voz ya no temblaba. Lo peor fue escucharte, Camila, decir en público que tu verdadero padre era quien te crió, no quien te abandonó. Sabes que no te abandoné. Sabes la historia. Sabes cuánto luché por estar presente incluso cuando tu madre y yo no podíamos ni mirarnos a los ojos. Me borraste con esa frase. Me escupiste sin escupirme. Camila frunció el ceño. No era personal, abuela. Solo dije lo que siento. Y yo estoy diciendo lo que siento. Respondí mirándola con la misma firmeza con la que la miraba cuando era niña y se pasaba de la raya. Siento que estoy en una familia donde se normalizó hacerme daño con elegancia. Donde se espera que aguante todo en nombre de la paz. Pero esa paz me está rompiendo por dentro. Clara suspiró fastidiada. Mamá, ¿de verdad vas a hacer esto ahora? Sí, dije. Porque no me debo callar más. Ustedes han tomado decisiones que me excluyen, me silencian y me deshumanizan. Y lo han hecho con la arrogancia de quien cree que siempre estaré ahí, pase lo que pase. Pero se acabó. Camila dio un paso adelante. ¿Y qué esperas que hagamos? ¿Que retrocedamos el tiempo y volvamos a sentarte en la mesa principal? No, dije. Espero respeto. No caridad emocional. No palabras vacías. Respeto. Clara bajó la mirada. Por primera vez parecía removida. Tú también cometiste errores, mamá. No fuiste perfecta. Asentí. Claro que no lo fui. Pero mis errores no me despojan del derecho a ser tratada con dignidad. No anulan todo lo que entregué. No justifican el desprecio. Un silencio largo cayó sobre la sala. Camila abrió la boca para decir algo, pero la cerró. Quizá porque por primera vez me vio no como la abuela disponible y silenciosa, sino como una mujer con heridas que ya no podía seguir ocultando. No les estoy pidiendo que me amen como antes, dije con la voz quebrada, pero firme. Les estoy diciendo que no aceptaré menos de lo que merezco. No más. Me puse de pie. Entregué los papeles. Pueden llevarse esto. Lo demás queda aquí. Clara los tomó. Camila se quedó quieta. ¿Vamos? Dijo Clara sin mirarme. Camila dudó. Luego caminó detrás de su madre. Antes de salir, se volvió hacia mí. Sus ojos estaban vidriosos. No sabía que te dolía tanto, susurró. Ahora lo sabes, respondí. Lo que hagas con eso, ya no depende de mí. Cerraron la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo sentí alivio. No por haberlas alejado, sino por haberme dicho la verdad a mí misma. Por haberla dicho en voz alta, temblando si era necesario. Porque ya no me alcanzaban las excusas. Porque me cansé de merecer lo que no recibía. No sabía qué vendría después.
Pero sabía que pasara lo que pasara, no volvería a convertirme en una mujer muda para ser aceptada en una familia que solo me recordaba cuando convenía. Ese día no rompí vínculos. Rompí el silencio. Después de aquella confrontación, la casa se sintió extrañamente silenciosa. No el silencio incómodo de antes, sino uno distinto, más liviano. Como si al liberar las palabras, también hubiera liberado algo dentro de mí. Ya no esperaba mensajes. Ya no temía llamadas. Me senté conmigo misma y entendí que había llegado el momento de construir algo nuevo, mis propios límites. No sabía por dónde empezar. Nunca me habían enseñado a poner límites. Me enseñaron a servir, a ceder, a quedarme en mi sitio. A no molestar. A no hacer un escándalo. Pero esa versión de mí estaba agotada. Herida. Y no volvería a sostener relaciones donde el amor dependiera de cuánto podía tolerar sin romperme. Mi primer límite fue físico. Me negué a seguir asistiendo a reuniones familiares donde se me trataba como un adorno. Cuando me llegó la invitación al cumpleaños del nieto menor, no respondí. Ni con un sí, ni con un no. Solo envié un mensaje escueto: gracias por la invitación. En este momento prefiero mantener distancia. No hubo respuesta. Mi segundo límite fue emocional, dejé de justificar sus acciones en mi cabeza. Durante años me repetí que estaban ocupados, que no lo hacían con mala intención, que quizás yo era demasiado sensible. Pero ya no. Empecé a nombrar las cosas como eran: desdén, exclusión, egoísmo. Y por más doloroso que fue reconocerlo, también fue liberador. Una tarde, Clara me llamó. No para disculparse, sino para decirme que estaba exagerando. Que había sido solo una boda. Que era hora de superarlo. Estoy bien, Clara, le respondí con voz tranquila. Pero no quiero seguir en una dinámica donde me hacen daño y luego me exigen que sonría. ¿Entonces qué quieres? ¿Alejarte? Quiero paz. Y si eso implica distancia, entonces sí. Quiero alejarme. Colgó molesta. Yo me serví un té y no lloré. No porque no doliera, sino porque ya no me culpaba por sentirme herida. Porque ya no confundía resistencia con salud emocional. No fue fácil. Hubo días de duda, de silencio que pesaba, de recuerdos que volvían como espinas. Me preguntaba si estaba siendo egoísta. Si estaba renunciando demasiado pronto. Pero luego recordaba todas las veces que me anulé para mantener una conexión unidireccional. Y me repetía: no estás huyendo, estás eligiéndote. Empecé a dedicar tiempo a mí. A mis plantas, a leer sin interrupciones, a caminar sin prisa. Volví a hablar con una vieja amiga con la que había perdido contacto por priorizar siempre a mi familia. Ella me escuchó sin juzgarme. Me dijo: por fin estás volviendo a ti. Y lloré. Porque sí, eso era. Estaba volviendo. Los límites no fueron barreras para castigar, sino puentes hacia mi propio bienestar. No eran definitivos, pero eran necesarios. No para castigar, sino para sanar. Poco a poco entendí que poner límites no era una declaración de guerra. Era un acto de amor propio. Que decir no me hacía. Durante la mayor parte de mi vida, confundí amor con obligación. Creí que ser madre significaba sacrificarme incluso cuando me dolía, que ser abuela era aceptar lo que me daban, aunque fuera migajas. Y lo hice. Por años. Por miedo, por costumbre, por esa voz que decía: es tu familia, no puedes soltarlos. Pero esa voz ya no manda. Tras poner distancia, empezó a llegar otra voz, más suave, pero firme. Decía: también mereces paz. Al principio me resistí. Sentía que al alejarme estaba traicionando algo sagrado. ¿Cómo iba a abandonar a quienes yo había criado? ¿Cómo mirar al espejo sabiendo que no estuve en el bautizo del último nieto? ¿Cómo convivir con el juicio silencioso de quienes piensan que una madre siempre está? Pero entonces recordé: yo estuve. Siempre estuve. Cuando no me llamaban, cuando solo me necesitaban para transferencias bancarias, cuando me ignoraban en las reuniones. Yo estuve aun cuando me dolía. Y nadie lo notó. Nadie lo agradeció. Entonces elegí lo impensable.
Elegí no ir. Elegí no contestar. Elegí no justificarme. Elegí mi paz. No lo hice desde el rencor, sino desde el agotamiento. Desde esa rendición que no es derrota, sino liberación. Porque seguir insistiendo en pertenecer a un lugar donde me trataban como una sombra ya no era dignidad, era autotraición. Claro que dolió. Los primeros días me sentí culpable. Revisaba el teléfono esperando un mensaje, una disculpa, un te extraño que no llegó. Pero con cada día que pasaba sin ese mensaje comprendí más, no estaba perdiendo una familia, estaba soltando una ilusión. Una tarde me senté en el jardín con un cuaderno. Empecé a escribir las cosas que había hecho por todos ellos, las veces que cuidé a sus hijos sin que me lo pidieran con cariño, los préstamos que nunca me devolvieron, los cumpleaños que recordé aunque ellos olvidaran el mío. Página tras página. Al final escribí en letras grandes, no les debo nada. Y lo repetí en voz alta. No les debo nada. Fue como quitarme una piedra del pecho. Elegir la paz me hizo ver el mundo con otros ojos. Ya no me aferro a lo que no me sostiene. Ya no mido mi valor por la cantidad de sacrificios que acumulo. Aprendí que estar sola no es lo mismo que estar vacía. Estoy conmigo y eso basta. Hoy, si me llaman, respondo sin prisa. Si me invitan, decido desde el deseo, no desde la obligación. Si me necesitan, pregunto primero si me hará bien ayudar. No soy la misma. Y aunque eso les incomode, no me disculpo. Mi identidad ya no depende de ser la madre abnegada ni la abuela disponible. Ahora soy una mujer que eligió la paz. Una mujer que entendió que amar también es saber irse cuando quedarse significa desaparecer. Y no me arrepiento. El silencio fue el primer cambio. Un silencio espeso e incómodo como el de una casa después de una pelea. Nadie llamó. Nadie tocó mi puerta. Durante semanas no supe nada de mis hijos ni de mis nietos. Mi nombre dejó de aparecer en los mensajes grupales. Nadie preguntó si estaba bien. Y por más cruel que suene, ese vacío fue un alivio. Porque por fin era mío. Sin demandas. Sin reproches velados. Sin tener que justificar cada respiración. Los primeros días fueron difíciles. Me sorprendía mirando el teléfono, preguntándome si quizá me había equivocado. Había una parte de mí que aún esperaba que todo se tratara de un malentendido, que alguien llamara para decir, te necesitamos. Nos equivocamos. Pero esa llamada nunca llegó. Y lo agradezco. Porque me obligó a mirarme de frente. Sin el disfraz de la madre sacrificada. Sin el rol cómodo de la abuela disponible. Solo yo. Y en ese espejo encontré a una mujer cansada, sí, pero también resistente. Una mujer que había soportado desprecios velados, gestos hirientes, exclusiones sistemáticas, y que aún estaba de pie. Empecé a reconstruirme desde el silencio. Salí a caminar cada mañana. Me hice socia de una biblioteca del barrio. Me inscribí en un taller de cerámica donde nadie sabía mi historia. Allí no era la mamá de, ni la abuela de, ni la señora que siempre ayuda. Era simplemente yo con mis manos temblorosas moldeando arcilla, aprendiendo a crear algo nuevo de lo roto. Y fue allí, entre barro y risas desconocidas, donde algo dentro de mí empezó a sanar. Comprendí que no necesito ser indispensable para ser valiosa. Que no tengo que comprar afecto con sacrificios. Que merezco relaciones donde se me vea, se me escuche, se me honre, no por lo que doy, sino por quién soy. ¿Volvieron a buscarme? Sí, eventualmente. Un mensaje seco. Una invitación tardía a una reunión familiar. Una llamada que empezaba con, ¿puedes cuidar a los niños este fin de semana? Respondí con cortesía, pero con firmeza. Dije que no. No porque no los quiera, sino porque no voy a seguir borrándome para estar presente. Algunos se ofendieron. Otros me tacharon de fría. Lo acepto. No puedo controlar cómo me ven, pero sí cómo me trato yo. Y me trato con respeto. Hoy vivo más liviana. La culpa ya no me susurra por las noches. El rencor, aunque me visita a veces, ya no se queda a dormir. He perdonado, aunque no olvido.
Porque olvidar sería volver a exponerme. Y yo he aprendido. He aprendido que poner límites no es una traición. Que la familia no siempre es un refugio, y que está bien buscar paz fuera del apellido. Que crecer duele, pero también libera. Mi nieta se casó hace poco. Recibí una invitación de cortesía, enviada a último momento. En la boda me sentaron sola, en una mesa apartada, como una figura decorativa. Nadie se acercó a saludarme. Nadie me ofreció una copa. Hasta que el juez, en medio de la ceremonia, preguntó con voz formal: ¿quién financió este evento? Me levanté despacio. Todos se giraron. Algunos fruncieron el ceño. Otros fingieron no verme. Sonreí. Yo. Y luego me senté. Tranquila. Sin buscar aprobación. Porque no lo dije por orgullo, sino por justicia. Porque merecían saber que aún sin presencia, yo había estado. Pero ahora, bajo mis condiciones. Después de eso, nadie me volvió a mirar igual. Y eso está bien. Porque yo tampoco me veo igual. Ya no me escondo tras el deber. No pido permiso para existir. No ruego por amor. Soy quien sobrevivió a su propia familia sin perderse del todo. Y eso para mí ya es victoria.